Llegó el espacio para hablar de medio ambiente en France 24. Lo saluda María Clara Calle. Hoy hablaremos de la crisis hídrica que vive Chile. Y es que la situación está en tal punto que la región metropolitana de Santiago, donde está la capital, presentó un protocolo de 4 fases para racionar el agua si es necesario. La alerta verde prioriza el uso de aguas subterráneas. La temprana restringe la presión del agua y la amarilla la reduce y prepara los recursos de emergencia. En la alerta más grave, la roja, se usarían esos recursos de emergencia y habría cortes de agua que podrían durar hasta 24 horas y repetirse entre cada 4 o cada 12 días, dependiendo del sector. Con ese plan, la región capital chilena se prepara para evitar que el agua desaparezca por completo, o el día cero, como se le conoce, un escenario al que ya se han enfrentado grandes urbes. Las autoridades de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, calcularon que para abril de 2018 se quedarían sin una sola gota de agua y por eso limitaron el consumo a 50 litros diarios por persona, cuando antes se usaban hasta 350 litros en un día. Finalmente los planes funcionaron y evitaron llegar al día cero. Aunque Santiago todavía está lejos de un panorama similar, los ríos que lo abastecen están cada vez más secos. El Maipo provee el 70% del agua que consumen en la región metropolitana y ahora tiene solo un tercio de su caudal histórico. Y el río Mapocho, otra fuente principal, tiene una décima parte. Sobre el tema hablamos con Alex Godoy, director del Centro de Investigaciones en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo en Chile y revisor experto del reporte del IPCC. Le preguntamos si Santiago podría enfrentarse a un día cero y esto fue lo que respondió. Podría existirlo, hoy día hay dos subcuencas, la subcuenca del Mapocho es la más vulnerable porque no tiene obras de mitigación ni adaptación al cambio climático, mientras que en la subcuenca del Maipo sí existen obras de mitigación, no obstante ambas dependen de la pluviometría. Nosotros estamos midiendo un fenómeno de la Niña que significa que se reduzcan las precipitaciones y obviamente eso significa que se reduzcan los cauces pluviales, pero también los cauces superficiales, pero también en un fondo se reduzcan los reservorios de agua. La más vulnerable, la subcuenca del Mapocho, que afecta a 3 comunas, digamos, de Santiago, y si no tenemos hoy día lluvia, lo que vamos a tener en el sector sur de Santiago algún tipo de razonamiento. ¿Puede llegar el día cero? Sí, y vamos a ver cómo podemos salir eso a la gran capital. En todo Chile ha habido una sequía por 13 años continuos y eso se padece en el agua. El gobierno estima que la disponibilidad del recurso hídrico ha disminuido entre un 10 y un 37% en los últimos 30 años. Y para el 2060, en las zonas norte y centro del país, el agua se reducirá en un 50%. Godoy nos explica que esto es en parte por la crisis climática y también por no gestionar adecuadamente la demanda. En un fondo se junta un fenómeno natural se debe exclusivamente del impacto del cambio climático, como se debe también a una no gestión de la demanda en términos de incentivar la reducción del consumo. Por ejemplo, en Chile nunca se ha tenido una política industrial en términos de permitir o no ciertos cultivos que son intensivos en uso hídrico en lugares donde obviamente la cantidad de agua no es la habitual para ese tipo de cultivo, o sea, ha existido más bien una especie de dejar libre un poco a los agricultores que utilicen distintos tipos de campos de acuerdo al precio de los cultivos. Las consecuencias de la crisis hídrica que atraviesa Chile son más que evidentes en lugares como el lago Peñuelas, en la región de Valparaíso. Este embalse está seco casi por completo. Uno de los guardabosques del lugar habló con nuestra corresponsal Patricia Luna. Esta es su historia. Bueno, nos encontramos en la parte que es la parte más profunda del embalse Peñuelas y podemos ver acá lo poco que está quedando de agua en el embalse. Se aprecia también el terreno como está todo resquebrajado, producto de la baja que ha tenido paulatinamente este embalse. De las 1.700 hectáreas que debiese tener en un año o en una estación normal de embalsamiento, lo que tenemos hoy día acá supera con suerte la hectárea de agua. O sea, estamos hablando del un porcentaje bajísimo de la capacidad normal. No llega al 1%. No. Este es el registro más bajo que tenemos a la fecha.
En años normales, con mucha agua, podíamos tener miles de gaviotas asociadas al espejo de agua, entre otras muchas especies. Lamentablemente lo que vemos son aves carroñeras que se están comiendo los últimos peces que están quedando en el embalse, que se están muriendo ya sea por la falta de oxígeno o por la temperatura que tiene el agua. Lo que se está evidenciando acá es eso, un aumento de la temperatura promedio, baja pluviometría, nos lleva a concluir de que esto tiene que ver con efectos del cambio climático. Una de las preguntas constantes cuando se habla de crisis hídrica es qué tanto pueden aportar las personas, si consumir menos agua en el día a día ayuda o no, o si es más que todo responsabilidad de las grandes industrias. Ante esto, Godoy nos aclaró el panorama y nos habló de posibles soluciones. Primero que la gente entienda que no significa que porque uno reduzca uno va a ir más disponibilidad de agua para otro, porque en un fondo es un sistema dinámico en que las bocatomas son distintas, por lo tanto la reducción de uno no queda en disponibilidad para otro. Entonces, pero el impacto que tiene un impacto social enorme. O sea, en un fondo acá la gran pregunta que nosotros tendríamos que hacer es uno, declarar a Chile directamente como un estado, como un espacio, todo el sector central árido, eso es lo primero. Eso significa cambiar la forma en cómo construimos las ciudades, las ordenanzas, los sistemas tarifarios. Y segundo, que es una pregunta que tenemos que hacernos y que es bastante seria, es cuál es la capacidad de carga o la capacidad de sostener gente de la cuenca del Maipo, especialmente la capital. Quizás Santiago ya no es apto para 8 millones de personas y a lo mejor vamos a tener que empezar a hablar de descentralización, pero en términos ahora de tratar de que la gente empiece a buscar sectores fuera de Santiago, porque quizás hoy día la cuenca del Maipo y del Mapocho no es capaz de soportar 8 millones y medio. Hasta aquí la crónica de Medio Ambiente. Nos vemos pronto.